todos ustedes, la congregación, por haber orado por mí. Y yo digo que gracias a sus oraciones y a oraciones de tanta gente, es que hoy puedo decir que el Señor me libró de la muerte. Hace 3 semanas los médicos me declararon libre de cáncer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y pues yo duré como 3 días llorando de la alegría. Como 3 días puro llorando. Y muy agradecido siempre de parte de Dios por esa buena noticia. No creas que fue fácil. Cuando hace 11 meses me llamaron para decirme que los exámenes que me habían hecho habían arrojado un resultado 100% seguro, que lo que yo tenía era un tumor canceroso. Ese momento, hermano, fue un viernes. Había estado toda la tarde con el pastor Enrique y unos puertorriqueños y un colombiano, pastores de aquel que vino para acá hablando de la familia. Ya hemos estado juntos y ya en la casa me llamaron para decirme eso. Hijo, hermano. Cuando le dicen eso, es como lo que dice la Biblia, el día malo. Usted sabe que dice que Él te librará del día malo. Oye, cuando te llaman a ti y te dicen eso, lo primero que tú piensas es en la muerte. Ay, me voy a morir. Y mi mamá le diagnosticaron cáncer y le dieron todo el tratamiento que estaba a la disposición y mamá no sobrevivió. Y dice las estadísticas que del 100% de los que le diagnostican cáncer, entre el 55 al 60% se muere. Así tenga dinero, médicos, equipos, tratamientos, hagan lo que le hagan, se muere. Y entre el 45 a 40% sobrevive. Gracias a Dios que yo soy uno de esos. Cuando me dijeron, la verdad que yo duré un momento muy turbio, pero a los 30 minutos oí una voz que me dijo, hey, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Y yo dije, esto como que está en la Biblia, porque yo miré por todas partes y no vi a nadie. Y yo dije, esto como que está en la Biblia. Y fui a buscarla y que la encontré, sí, está en la Biblia. Fue cuando llegaron a Jesús y le dijeron, oye, Lázaro está gravemente enfermo. Y entonces él, tranquilo, dijo, esta enfermedad no es de muerte. Bueno, entonces yo, viendo esto, tomo esa palabra para mí. Y de ahí en adelante, 30 minutos después del tormento, y vino una paz en mi vida. Una paz que la notaron todos mis amigos. Yo andaba con todos los amigos con el tumor antes porque me hicieron un tratamiento bien fuerte, yo ahorita le explico. Pero yo andaba tranquilo y la gente me trataba a veces como que si yo no tuviera nada, pero era la tranquilidad que tenía. Y esa tranquilidad estaba basada en esas palabras. Y sí, me dieron quimioterapia, radioterapia. ¿Y qué terapia? Eso no es muy bueno. Luego me hicieron 2 cirugías al mismo tiempo. Peor todavía. Y por último me remataron con un tratamiento de quimioterapia, tanto influencia como pastilla, y eso fue horroroso. Se puede decir que ese tratamiento es peor que la enfermedad. Aunque la enfermedad es enfermedad de muerte, pero, ay hermano, yo me sentía a veces tan débil, mareado, con náusea. Sensible en las manos, todo me daba como electricidad, se me partieron los dientes que tenía, ya no tengo, voy a tener que arreglármelo ahora, las plantas del pie también muy sensible, no podía comer lo que quería, no podía hacer lo que quería, horrible. Y bueno, yo en ese momento, yo le pedí al Señor que me fortaleciera porque yo estaba a punto de claudicar y yo no aguanto este tratamiento, no lo aguanto yo. Pasé muchas horas
solo en 4 paredes, dando vueltas en la cama porque no podía con la debilidad, con el tratamiento. Era un tratamiento muy fuerte. Hace 3 semanas, creo, ya no tomo más, ya no recibo más quimioterapia. Y todavía siento todavía siento, ¿cómo se llama? Los efectos secundarios. 3 semanas después, todavía tengo cuando me lavo las manos con agua fría, porque era mi gran deseo, lavarme, porque siempre tenía que usar agua caliente. Entonces, en mi mente, ¿cuándo será el día que me lave las manos con agua fría? Y ya ahorita prendo el agua fría, abro el agua fría y me da todavía la sensación. Cuando estoy caminando, no es el cansancio total, sino es la planta del pie que todavía está, que es un tratamiento bien fuerte. Bueno, pero ya podemos decir que los peores momentos ya pasaron. Y los que nos esperan son mejores cosas. El domingo pasado me invitaron a predicar y que predico un mensaje, hermano, y se reconcilian 3 personas. Y una muchacha que estaba bien renuente, yo no sé, por el mensaje, pues Dios la tocó, gracias, hermanito. ¿Ese es el mero mero? Este es el mero mero. El que tiene Gracias, Dios le multiplique. Y que, hermanos, la muchacha pidió bautismo ahí mismo. Y el pastor en esa iglesia tiene un bautisterio portátil y que lo llenan de agua y la bautizan de una vez. Yo dije, empezamos en esta etapa con broche de oro. 3 convertidos, o sea, reconciliados y un bautizado. Y bueno, gracias a Dios hoy me tocó la invitación por parte de la pastora estar aquí con ustedes. Y fíjense que en esa prueba tan tremenda que me tocó que pasar, cuando me dijeron que tenía esa enfermedad, yo empecé a mirar a Dios como mi sanador. No dejaba todo lo de, tú eres mi sanador, Señor, tú eres mi sanador. Cada vez que yo me acordaba de Dios, tú eres mi sanador, Señor. Y lo miraba como mi sanador. Cuando se me acabaron todos los ahorros, porque yo tenía unos ahorritos, ¿no? Se me acabaron todo el ahorro, que ya no tenía ni $1. Entonces, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi proveedor, tú eres mi proveedor, y ahí no salía yo. Y cuando estaba pues en esas debilidades, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza. Y haciéndome yo esas preguntas, se me ocurrió un día preguntarme, bueno, yo veo cuando estoy enfermo, veo a Dios como mi sanador. Cuando no tengo nada, veo a Dios como mi proveedor. Cuando estoy débil, veo a Dios como mi fortaleza. Pero yo me pregunté, ¿pero cómo me ve Dios a mí? Y de esas 2 preguntas es que está basada la enseñanza de hoy. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Y cómo nosotros vemos a Dios. Es bastante larga. La enseñanza bien bastante larga, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Entonces, yo puedo decir, como respuestas a esas preguntas, que Dios, desde un principio, nos ha visto a nosotros como sus hijos. Ustedes recordarán que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, los animales, los árboles, los peces, etcétera, 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 Él cuando le tocó hacer al hombre, es decir, el principio de nuestra generación, dijo de la siguiente manera, eso creo que está en Génesis, en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, en el verso 26, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En otra palabra, un ser parecido a nosotros. Y
cuando uno dice un ser parecido a nosotros, estamos hablando de un hijo nuestro, ¿verdad? Lo más que se parece a nosotros son nuestros hijos y nuestros nietos. Pues estoy equivocado. Bueno, entonces cuando Dios dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ya desde ese principio de la humanidad, Dios nos miraba como su hijo. Y uno de los que más reveló esta gran verdad fue el apóstol Juan. Si ustedes van al capítulo, por ejemplo, de la primera epístola, si quieren ir a la primera epístola del apóstol Juan, es en el capítulo, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 1, a ver si logro yo aquí, verso 1 y verso 2, yo se lo voy a leer para que no tenga mucha dificultad. Dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Eso está en un sentido superlativo, es decir, la manifestación plena y sublime. Oigan bien estas palabras: la manifestación plena y sublime del amor de Dios para con nosotros. Eso quiere decir, mirad cuán bueno, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Son frases en un estado superlativo. Igual cuando en el verso clave de la Biblia, que es Juan 3:16, porque de tal manera, esa frase está en un estado superlativo, donde manifiesta lo sublime y infinito que es el amor de Dios para con nosotros. Entonces, esta frase, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es en un estado superlativo, es decir, la máxima expresión del amor de Dios. ¿Cómo lo manifiesta? Dice, para que seamos, ¿qué? Llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, la máxima expresión del amor de Dios para con nosotros es el de llamarnos hijos de Dios. Es como Él siempre nos ha visto y como Él siempre quiere vernos, como hijos de Él. Y eso no es cualquier cosa. No sé si yo lo he dicho antes ante ustedes, pero si lo dije lo voy a repetir. Eso no es cualquier cosa. El hecho de que seamos llamados hijos de Dios. Fíjense que este mismo Juan, en el capítulo 1 del libro del Evangelio, vamos a ver, en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Voy a leerlo desde el verso 10. Dice así, el verso 10 y el verso 11 y el verso 12. Dice así: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas, aquí viene lo bueno, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Oiga bien, le dio potestad. ¿De qué cosa? De ser
hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces se está dando cuenta usted cómo el de ser llamado hijo de Dios no es cualquier cosa. Cómo el hecho de ser hijo de Dios es la manera como Dios desde un principio ha visto al hombre y quiere mirar hoy en día de esa manera al creyente. Lo mira como su hijo. Y yo dije que el hecho de tener el título o de ser llamado hijo de Dios no es cualquier cosa. Porque desde que Adán y Eva pecaron y que fueron expulsados del paraíso, entonces comienza 2 generaciones de seres humanos. Uno que es llamado los hijos de los hombres y otro que son llamados los hijos de Dios. Eso está, por ejemplo, cuando van a hablar del diluvio. Dice que cuando los hijos de los hombres vieron que las hijas, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bonitas, tomaron para sí mujeres. Y del resultado de esa unión, dice que fueron gigantes que fueron héroes en esa época. Entonces, ahí se comienza a hacer una distinción en la raza humana, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Por eso, ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Y en el libro de Hebreos, si usted se va al libro de Hebreos, vámonos para el libro de Hebreos. ¿Qué pasa con esta Biblia que no me hace caso? El libro de Hebreos, creo que está en el capítulo 2. Vamos a ver si en el capítulo 2. No, vamos a ver en el capítulo 1. En el capítulo 1. En el capítulo 1. Verso 5. Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. ¿Se da cuenta? Que ser llamado hijo de Dios no es cualquier cosa. No todos los seres humanos ahora tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero al creyente sí. Y yo creo que usted está entre los creyentes. Y entonces usted ostenta el título y el privilegio y el honor de que Dios lo vea como uno de sus hijos. Ahora bien, yo dije, esa es la manera como Dios ve al creyente. Lo ve como su hijo. Pero ¿cómo ve el creyente a Dios? Quizás como lo veía yo, como mi sanador. ¿Cuántos han visto, ven a Dios como su sanador? O como yo lo veía cuando se me quedó el bolsillo de la cuenta sin $1. Yo lo veía como mi proveedor. ¿Cuántos lo han visto como su proveedor? Pero ¿cuántos lo han visto como Él quiere que lo veamos? Porque si Él nos mira a nosotros los creyentes como hijos, obviamente que nosotros tendríamos que mirar a Dios como Padre. Y uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia de mirar a Dios, el creador de los cielos y la tierra, como nuestro Padre, no es otro que el propio Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos revela en su palabra y en su ejemplo de mirar a Dios
como nuestro Padre. Fíjense que Él, en los evangelios, un poquito de gasolina. En los evangelios, Él menciona 3 frases. Vayan poniendo mucho cuidado porque aquí viene lo bueno. En los evangelios, Él manifiesta 3 frases con relación al tema que estamos hablando. Uno de ellos es cuando Él dice, mi Padre. Como 49 veces aparecen en los 4 evangelios la frase dicha por Jesús como mi Padre en relación a Dios. Un poco menos aparece la frase vuestro Padre o vuestro Padre Celestial. Y en una ocasión, en 2 de los evangelios, aparece la frase Padre Nuestro. Fíjese usted todo eso que encierra el ministerio y vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llama a Dios mi Padre, vuestro Padre, nuestro Padre y Padre Nuestro. Yo quiero hacer mención. Yo sé que esto casi no es común entre nosotros, pero yo quiero hacer mención la mayoría de los versículos que aparece la frase dicha por nuestro Señor Jesucristo en relación a nuestro Padre, a nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, como su Padre, diciendo mi Padre. Si ustedes quieren acompañarme, por lo menos yo les recomiendo que solamente oigan y escriban si tienen la opción de tener un lápiz y un papel, ¿no? Porque son varias citas, muchas citas, y sobre todo va a estar en los 4 evangelios. Por ejemplo, cuando Él dice mi Padre, podemos comenzar mencionando Mateo capítulo 7, verso 21. Ahí en esa porción dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? Allá aparece, de mi Padre que está en los cielos. Si vamos, ese es 7:21. Si nos vamos, por ejemplo, a Mateo 10, vamos a Mateo 10, que hay varios, empezando del verso 32, yo les recomiendo que lean la Biblia porque vamos a hacer bastantes versículos. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de ¿quién? Delante de mi Padre que está en ¿dónde? Que está en los cielos. En el 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Con esa frase que termina diciendo que está en los cielos, ¿sabe? Que Él está mirando a Dios como su Padre. Y ahí siguen las citas. Vamos para el capítulo 11, ahí cerquita, verso 27, un poquito más lejito en el 27, dice, sí, Padre, porque así te agradó. Capítulo 12, en el verso 50. Vamos a buscarlo, 12:50. Ahí mismo está cerquita, están cerquita las porciones, dice. Porque todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre, que los cielos, de mi Padre, que los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vuelve otra vez a decir la frase mi Padre. Estamos entonces, ¿en dónde? En el 12, ¿no?
en Mateo 12:50. Ahora vámonos a Mateo 15, verso 13. No sé. Dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó ¿quién? Mi Padre, nuevamente. Y dice, ¿mi Padre qué? Mi Padre celestial. No está hablando del padrastro José. Está hablando del Creador del cielo y de la tierra, de Dios. Vuelve y dice, mi Padre celestial será desarraigado. En el 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? No, esto es como que me equivoqué. Es 15, 13, 17, aquí no tiene ninguna referencia a esto. Pero vámonos entonces al 18, capítulo 18. Capítulo 18, verso 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Y vamos para el capítulo, ahí mismo, 19. Capítulo 19, verso 35. Sí, verso 19. A ver. Ah, no, ese era el 18, perdón, el 18, capítulo 19. No, el capítulo 18, verso 19. ¿Habíamos leído cuál era? El 18. Pero en el 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho ¿por quién? Por mi Padre. Vuelve otra vez aquí. Y en el 35 de ese mismo capítulo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. No crea que eso queda aquí. Está Mateo 20, verso 23, Mateo 24, verso 36, Mateo 25, verso 34, Mateo 26, verso 29 y 53. En Lucas, me gusta mucho esta, en Lucas capítulo 2, váyase a Lucas capítulo 2, para darle así rapidez a esto, porque quiero mencionar casi todos estos versículos para que usted sepa por qué nosotros los creyentes debemos mirar a Dios. Capítulo 2, verso 49, perdón. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 2, a mí me gusta mucho este versículo, verso 49. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de quién es necesario estar? Usted se acuerda que esa fue la frase que le dijo Jesús a su padrastro José y a su madre María cuando se les había perdido en Jerusalén y lo buscaron y lo hallaron en el templo, hablando y dialogando y disertando con los maestros de la ley. Entonces cuando le llegaron le reclamaron que por qué se les había escapado. Entonces él le dijo esta frase. Y ahí considera entonces al Creador, a Dios, como su Padre celestial. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. En Lucas 10, capítulo 10, verso 22. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas ¿por quién? Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Capítulo 24 de Lucas, capítulo 24,
verso 49, dice de la siguiente manera: mas ellos les obligaron a quedarse